Gustavo Schotz. Abogado experto en propiedad intelectual, es socio de Schotz Viascan, consultores en propiedad intelectual y vinculación tecnológica. Director de la revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual, además de ser profesor en el Centro de la Propiedad Intelectual de la Universidad Austral, consultor y tutor en OMPI. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. No sé en qué parte del mundo nos están viendo, pero a nosotros nos da mucho gusto estar nuevamente aquí en Entre Firmas. Hola, Gastón, ¿cómo estás? Hola, Mafer, muy bien, muy contento de estar otra vez aquí y arrancando con este segundo programa de esta temporada, muy contentos, la verdad, y listos para recibir a nuestro querido invitado de hoy. Y sí, la verdad es que tenemos un muy querido invitado, muy querido amigo, que además sabe un montón del tema del que vamos a hablar hoy, y me consta que es bastante didáctico y bastante divertido cuando se trata de dar una charla de este tipo. Entonces, bienvenido, Gustavo, qué gusto, valga la redundancia, que te tengamos hoy aquí. Gracias Fernanda, gracias Gastón, el gusto es mío. Hasta hace poco nos habíamos visto ahí en Guadalajara, así que un gusto volver a vernos. Y sí, hablemos de las ideas. Qué buena idea hablar de las ideas. Y ese es el tema que te proponemos hoy, Gustavo. ¿Qué es una idea? Digamos, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la propiedad intelectual, ¿qué es una idea? ¿Cómo protegemos una idea? ¿Se puede proteger una idea? ¿Qué dices como para arrancar? Para arrancar, comenzaría diciendo que las personas con ideas son personas muy valiosas, socialmente hablando, que necesitamos personas con ideas, necesitamos que las ideas sean protegidas para que esas personas crezcan y esas personas nos aporten un mejor medio de vida. Hay un párrafo de la Constitución norteamericana que habla de la propiedad intelectual y habla de las ideas útiles. Y ellos se dieron cuenta muy rápidamente que si querían crecer económicamente, querían desarrollarse, necesitaban proteger a esas personas creativas. Eran una ex colonia británica, necesitaban que lograr un nivel de desarrollo comparable con el que venían sus antecesores de Europa. Entonces, enseguida se dieron cuenta de que a las personas con ideas y las ideas había que cuidarlas y había que promoverlas. Mal no les ha ido con esta idea de proteger las ideas a los gringos, ¿no? Pero tal vez en nuestros países la situación no es tan así porque eh, no valoramos tanto a esas personas creativas que tanto nos dan. Ahora, el hecho que nos den no significa que tengamos que tomarlo y quedárnoslo. Nos lo aportan, pero nos lo aportan a cambio de que les demos una protección. Hay un do des. Ellos nos dan sus ideas en forma de negocios, en forma de productos, en forma de creaciones artísticas o de software. Y nosotros esas ideas, esas mejoras del sistema económico, de lo que fuere, se lo compensamos con una protección. Le damos una protección para que usen esas ideas en provecho de generar un comercio, una industria, empleo, pago de impuestos, mejora económica. Así que las personas con ideas hacen a las sociedades más ricas y les hacen vivir mejor. Entonces las personas con ideas, en la medida que sean reconocidas y tengan un ecosistema que promueva esa innovación, esa creatividad, nos hace a todos mejores. Por supuesto que a ellos, pero a partir de que a ellos les va mejor, nos va mejor a todos. ¿Mm? Digamos así, Oye, como gran cosas claro, muy general, ¿no? de entrada te diría, y me gusta lo humano que es tu comentario, Gustavo, porque a veces no nos damos cuenta justo de eso, ¿no? De la importancia de estas personas que tienen la capacidad de crear, de generar, y que por otro lado, bueno, pues para eso está la ley, para cuidar y proteger a estas personas que tienen esas capacidades de desarrollo, de creatividad y de generar estas ideas. Pero, ¿en qué momento la idea se vuelve susceptible de protección? Bueno, hay diversos géneros de ideas.
La idea, en la medida que es mental y está en el dominio privado de una persona o de una persona, no es compartible, y como no es compartible, por lo tanto no es comunicable y a nadie le interesa apropiársela. En la medida que esa idea trasciende a la persona y se transforma en, por ejemplo, un producto, por ejemplo, un aviso publicitario, una canción, un guión para una película, en fin, un conjunto de órdenes para que un programador lo convierta en un programa de cómputo para que un sistema funcione de tal manera, ahí, en la medida que alguien puede querer copiarlo, en la medida que ese otro elemento humano que es la imitación. La creación es un elemento humano propio de la naturaleza de las personas, pero la imitación también. De hecho, nosotros a todos, cuando vemos algo ya desde chicos que nos parece interesante, lo queremos imitar. Imitamos un gesto, imitamos un modo de cantar, imitamos una voltereta que hace alguien en gimnasia, y a veces imitamos deslealmente. Entonces nos queremos copiar del buen alumno y miramos por encima del hombro, y en lugar de hacer nosotros el examen, nos copiamos del que está al lado. Ahí es donde ya empiezan los límites. ¿Mm? Ahí empiezan los límites. Y esos límites están dados por el ejercicio abusivo de la imitación. O sea, la imitación no es que sea ilícita de por sí, pero el sistema legal quiere o pretende que el creativo esté amparado de la imitación desleal, no de cualquier imitación, porque la imitación es necesaria también para que los demás aprendamos. Eh, pero la desleal, ahí están los límites. Entonces, primero tiene que manifestarse exteriormente, luego eso que se manifiesta exteriormente es de algún tipo de género de creación, un modelo de negocio, un sistema de cómputos, una creación del intelecto, un invento, un signo distintivo que atrae clientela. A partir de ahí empiezan las categorías, y las categorías distinguen entre tipos de ideas, y cada tipo de idea tiene un modo de protección para que haya un uso leal y un uso desleal. La normativa lo que hace es separar de lo leal de lo desleal en esa imitación que, por lo tanto, es sumamente natural. ¿Eh? A nosotros de chico, por ejemplo, nos gustaba imitar una voltereta jugando al fútbol. Yo no lo sabía hacer porque nunca fui buen jugador de fútbol, que llamábamos la bicicleta. No sé si vos habrás visto Sí, la sí. bicicleta, que es pasar por encima del balón, tomarlo con el talón y con la punta del pie del otro, y que te pase por arriba de la cabeza. Había que ser un jugador muy virtuoso, pero todos queríamos imitar, y alguien inventó esa voltereta. Ahora esa voltereta no entra en el campo de la propiedad intelectual, entra en el campo de la destreza, y ahí es un ámbito de ideas no protegibles. Una muy buena jugada de fútbol, una estrategia deportiva, un modo de pegarle a la pelota. Por ejemplo, y esto ya ahora saco el argentino que tengo dentro, había un jugador de tenis, existe, vive todavía, que es Guillermo Vilas, que fue un gran campeón, que tenía la jugada que se llamaba la Gran Willy. La Gran Willy era de espaldas pegarle por entre las piernas. Cuando no llegaba, no había forma de pegarle, le pegaba entre las piernas. La Gran Willy, incluso él fue primero que le puso nombre a esa jugada. Bueno, no entra en el campo de la idea protegible. Cualquiera puede hacer la Gran Willy en la medida que sea capaz de hacerlo. Ahora, cuando vos tenés un signo distintivo donde el cliente reconoce que hay una calidad determinada y hay un modo de producir y hay un lugar donde ese producto se consigue, y que atiende a las expectativas del consumidor y identifica un comercio, un producto, un servicio, ahí no podés imitar. En la medida que tengas un sistema como el de las marcas, que es casi universal en algunos sentidos, aunque se pide país por país, donde dice: esta persona que ha solicitado este signo y el Estado se lo concedió, tiene la exclusividad, y nadie puede imitar ese signo para la misma categoría de productos o servicios, porque si no estaría desviando la clientela. Y ahí tenemos ya un uso desleal de lo que fue una muy buena idea, que es identificar un producto o servicio con un signo para que el consumidor, toda esa construcción se identifica con un signo concreto, que es una marca de las tantas que conocemos. Entonces, bueno, hay negocios de café, montones. Ahora, si hay uno que lo identifica con un nombre que se llama Starbucks, por ejemplo, que pone los locales de determinada manera y con ciertos colores, y que tiene una lista de productos determinada que le pone un cierto nombre, bueno, ya ahí tenemos un negocio atrás de un signo,
o el signo representativo del negocio, se puede ver de las dos maneras. Por ejemplo, en marca se suele decir que la marca es la punta del iceberg, ¿no? O sea, hay todo un sistema productivo que identifica productos y servicios y arriba de todo la marca que el consumidor es lo que ve y atrás de eso va. Bueno, y así en los distintos campos. En inventos tenemos lo propio, en software tenemos lo propio, y en todas las artes plásticas, audiovisuales tenemos. Ahí entran las Gustavo, categorías. déjame ahí interrumpirte porque seguramente te ha pasado que de repente llega alguien y te dice, doctor, tengo una idea que quiero proteger, ¿no? Eh, y ahí toca una de dos, o decirle el cómo, o decirle la triste realidad de que no se puede proteger. Y en ese caso, yo te preguntaría si nos puedes ayudar y si le puedes explicar a la gente en qué casos las ideas sí son susceptibles de protección y en qué casos, como tú lo estás diciendo, la categorización no. O sea, cuando la gente trae una cosa ahí que quiere, por ejemplo, lo dijiste hace rato, un tema para un guión. Oye, tengo un tema buenísimo para hacer el guión de una película. Quiero proteger la idea del guión. ¿Puedo hacerlo? La idea A del ver, guión. una idea de un guión que es un argumento muy básico, que se puede contar en 3 frases, menos que una sinopsis de una película. Dice una persona que viaja a tal país, pero por el mar, por el subsuelo marino, y desarrolla un submarino. Bueno, 20.000 leguas de viaje submarino, Julio Verne, y a partir de ahí tenemos no solo un invento, que es el submarino, sino también montones de películas sobre submarinos, submarinos en la guerra, submarinos buscando criaturas marinas, submarinos que se encuentran con monstruos, en fin. Tenemos variaciones sobre una idea que es viajar por el fondo del lecho marino con un objetivo determinado. Ahora, te la voy a complicar más y te la voy a complicar con la multiprotección, porque a veces hay ideas que no se protegen de un único modo. El guión, como obra literaria para luego ser llevado a la pantalla o al teatro, parece más simple. Hoy día nos parece más simple al lado de esos modelos de negocios que resultan tan exitosos, pero cuya protección es un caleidoscopio de cosas. Y te voy a poner una idea muy básica. A alguien se le ocurre un sistema que puede estar alojado en el smartphone, por el cual, mediante el GPS, le indica cuál es el lugar exacto de la ciudad donde está, y a partir de ahí puede enviar una señal a un centro para que le envíen un auto. Eso, el primero fue Uber. Hoy día hay 4 o 5, no sé cuántos, ahí depende de los países. Ahora, eso como idea puede no valer nada si no encontrás el modo de protección y de llevarlo a la práctica, o puede valer muchísimo si sos el primero y si lográs expulsar a los competidores, si lográs que no haya imitadores desleales, si lográs posicionarte a partir de que un sistema jurídico dice, vos tenés la exclusividad. ¿Sobre qué? Y bueno, podés tener un nombre, y ahí aparece la marca, podés tener un sistema informático que o varios sistemas informáticos. Tenés la posibilidad de utilizar la conexión satelital, que también implica información valiosa que está protegida. Tenés la base de datos de los clientes y la base de datos de los conductores y la base de datos de la ubicación en tiempo real de los conductores con sus vehículos. Entonces, vos necesitas para hacer funcionar un modelo de negocios distintas protecciones, porque la idea en sí misma está linda, la contás, y vos decís, ¿y esto para qué? Voy a hacer una inversión muy alta, porque tengo que hacer desarrollo, tengo que contratar gente, tengo que celebrar contratos, y después no tengo cómo protegerlo en la medida que no haya una protección sobre el software, una sobre la información confidencial, otra sobre el nombre, otra sobre la base de datos, otra sobre la exclusividad de los choferes o de los conductores, para que solo trabajen para mí, no para otro. Entonces, esa complejidad es la que denominamos multiprotección, donde ya las categorías se cruzan, se amalgaman, se entrelazan, y vos necesitas de todas ellas o de muchas de ellas para que el proyecto, la idea inicial, que era por ahí una charla de amigos que empezó así, alguien que se le ocurrió en la ducha, que sería muy interesante en lugar de andar dependiendo de los taxis que nunca aparecen o que llegan tarde o lo que sea, decir, le voy a pedir que llegue a mi casa
y que de acá me lleve a tal lugar, o por seguridad, o por lo que fuere, ¿no? También dijo, che, Oye, la verdad Gustavo, que el sistema de taxis digo, no está está, funcionando. ya, veo perfecto esto que comentas y déjanos ir a un corte porque quizás estás tocando uno de los puntos interesantes que veo yo en la cuestión de la idea. Es decir, ya tocabas que la idea por sí misma no es lo que se protege, sino esta materialización de las ideas a través de las diferentes instituciones que contemplan tanto la legislación en materia de propiedad industrial como en materia de derechos de autor. Pero vamos de regreso para tocar ese punto porque a mucha gente eso es lo que le hace ruido, ¿no? O sea, tengo una idea y como ya tengo la idea es mía. Pero déjanos ir al corte y regresamos. Bueno, pues estamos ya de regreso en Entre Firmas y ya se está dando cuenta de lo capaz y de lo entretenido que es nuestro invitado y las cosas que empieza él ya a desentrañar. No se olviden de seguirnos, de darnos like, de estamos en diferentes redes sociales. Este programa, siempre lo hemos dicho, está hecho para ustedes y para que ojalá y nos manden preguntas y las podamos platicar y conversar con nuestros invitados y nosotros, ya sea Marifero o yo. Gustavo, a mí ya me empezaba a llamar y ya lo apuntábamos antes de irnos a este corte que la idea es un gran problema, ¿no? Porque hay esta concepción de que yo tengo una idea y como yo tuve esa idea, la idea ya es mía. Es decir, al momento en que yo manifiesto, por ejemplo, en una junta, ¿no? Hablabas de esto ¿no? Del Uber o del Cabify o de las diferentes plataformas que se han venido haciendo en los últimos años, el Rapid o Uber Eats, a todo eso que hemos conocido y, bueno, los nombres que tengan en los diferentes países, pero a lo mejor empezó como una plática, como bien dices, de amigos, me levanté un día, se me hizo una buena idea, ¿no? Porque no lo conozco o no lo había visto, y lo llevo, me siento en una sala de juntas, les llevo esta idea, y luego me doy la vuelta, me voy, y hacen, ¿no? Y ponen en práctica mi idea. Yo digo, me robaron mi idea, ¿no? O sea, ya me piratearon, me fregaron, ¿cómo es posible si es mi idea? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué tenemos que hacer? O sea, ¿la idea es nuestra jurídicamente, o solamente es nuestra desde el punto de vista de que hemos sido los que le hemos dado o el origen, la concepción de esa idea, pero legalmente tenemos ese derecho? A ver, las ideas en principio son libres hasta que son apropiadas. Y para apropiarse necesitamos recurrir a los instrumentos del sistema jurídico. Hay un caso que además para los oyentes va a ser muy interesante si la repasan otra vez, no sé si estará disponible en alguna de las plataformas, que es la película Red Social, que es la historia de Netflix. De Netflix, perdón, la historia de Facebook con Mark Zuckerberg. Pero mírenla de vuelta a la luz de lo que vamos a conversar y lo que estamos conversando. La escena yo la he visto ya 15 veces porque la uso mucho para los cursos. Llega Mark Zuckerberg, que cierta fama en Harvard porque había lanzado un software que comparaba distintas chicas del campus y los varones ponían una calificación, estaban muy ofendidos y además había violentado la confidencialidad del registro de alumnos, entonces le habían puesto una sanción y había logrado una fama relativamente negativa, pero habían descubierto los hermanos Winklevoss y David Narendra, que eran los tres socios, que era un buen programador. Entonces lo llaman a un clubhouse de ahí de un lugar de Harvard y le empiezan a contar. Él casi ni siquiera le dan una silla, pero sí le dan un sándwich. Por lo menos en la película lo han escenificado así. Entonces él está comiendo el sándwich mientras los escucha, mira distraído, mira para un lado, entonces le empiezan a contar y se entusiasman y le cuentan y le cuentan y le cuentan y él callado, va registrando y le dicen, ¿puedes hacerlo? Sí, 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 pone cara como medio menso, voy a usar una palabra mexicana, pone cara de menso, sí, sí, puedo hacerlo, y desaparece por 40 días. Los dos tipos desesperados empiezan a reclamarle y se dan cuenta que los había traicionado cuando aparece publicada de Facebook, que era la idea que ellos les habían contado, pero él había programado. La idea no servía para nada si no tenías el programa de cómputos. Él escuchó la idea, se apropió de la idea, los demás habían puesto en el aire la idea, puesto en oídos de alguien que era capaz de
replicar la idea y de llevarla a la práctica. Y entonces él fue el que creó de Facebook. Cuando llegan a una etapa prejudicial, donde están ahí negociando con abogados, él les dice, ustedes no crearon Facebook. La idea no es Facebook, Facebook es la programación, el diseño, el lograr mediante un sistema de cómputos que efectivamente la gente quiera compartir la información y poner ahí todo lo que quiere poner. Y nunca le ganaron el juicio por plagio, le ganaron un juicio por incumplimiento de contrato, porque él se comprometió a hacer un software y no les entregó el software que les había prometido y tuvo que indemnizar, que en ese momento eran monedas para él. Se habla de 120 millones de dólares. A lo largo de los 120 mil millones de dólares que hoy vale Facebook, le salió una ganga la infracción y la condena que por incumplimiento contractual. Pero fíjense, ¿qué tendrían que haber hecho Narendra y Winklevoss antes de sentarse con él? Firmame un convenio de confidencialidad. No te cuento nada respecto del contrato que voy a hacer con vos si primero no me firmás que lo que te voy a contar no lo podés utilizar. Tengo que firmar un contrato de obra por encargo para desarrollo de software. Te entrego por lo menos un flujograma donde digo los pasos que quiero que vos programes son todos estos. Por lo menos un esquema mínimo para que a partir de ahí desarrolles un software. Bueno, no hicieron nada de eso. Eran unos novatos naif que cayeron en las manos de un tipo brillante, inteligente, que tomó en el aire y después, en una sentada de 30 y pico de días, sacó lo que hoy vale, no sé cuánto vale hoy en bolsa, 120 mil millones, dije, pero tal vez me quede corto. ¿Mm? Entonces, a ver, pensando en esta mala experiencia para ellos, buena experiencia para él y cómo nosotros tenemos que sentarnos frente a las ideas. La idea en sí misma no es nada hasta que no se lleva a la práctica y hasta no se logra un sistema de protección, ya sea a través de una de las categorías o de más de una categoría. Si uno piensa en Facebook, la categoría es software, más secreto, más base de datos, más diseño. Son varias categorías, de las cuales por lo menos 3 son derecho de autor, una es marca, la otra es confidencialidad. Estamos usando por lo menos de una categoría distintos elementos, de otra categoría marca, de otra categoría diseño, de otra categoría secreto. Secreto, ¿cómo? Contratos. Y efectivamente medidas técnicas efectivas para que no se divulgue indebidamente. A quien le cuento tiene que estar obligado, al menos contractualmente, a no divulgar. Y si divulga, tiene que haber una penalidad económica que pueda ser ejecutable. Gustavo, ¿Ejecutable cómo? deja que La me detenga en ese devolución de la punto. información. Deja pedirte que te detengas en ese punto, porque le estamos hablando a la gente común y silvestre, que ya sabemos que tiene que buscar a un abogado, pero en lo que lo hace, aquí estamos todos nosotros, en lo que lo hace, ¿cómo se prepara para proteger su idea? Acabas de decir algo maravilloso, dijiste como 3 o 4 cosas. Dijiste un contrato de confidencialidad, un contrato de obra por encargo, dijiste un esquema mínimo, en fin. ¿Qué tipo de cosas tendría que hacer una persona sin ningún conocimiento de la ley para prepararse, para proteger esa idea genial que le quiere llevar a alguien para que la desarrolle, para que la ejecute? Bueno, hay que ver a quién quiero ir para desarrollarla. Si yo voy a ir a un programador, a un ingeniero para que haga un prototipo, si quiero ir a un inversor que va a financiar, si quiero ir a alguien que va a ser un socio estratégico que me va a aportar, por ejemplo, logística o lo que fuere, ¿no? O sea, hay que ver con quién quiero sentarme. Antes de ver con quién quiero sentarme, me parece que el asesoramiento de un abogado, que lo mencionó Gastón y tú también, me parece que es fundamental. ¿Por qué? Porque el abogado nos puede decir, si vas a hablar con este, está bien este convenio de confidencialidad, pero si vas a hablar con este otro, antes hace un depósito de inédito en el indautor. Si vas a hablar con este otro, además hace un diseño mínimo que lo puedas poner y enviar a través de un sistema informático que te dé un resguardo para que quede constancia de que se lo enviaste, que lo recibió, que lo abrió y que a partir de ahí es responsable de esa información que recibió. O sea, no es un único modo. El tema del contrato de confidencialidad o convenio de confidencialidad es uno de los mecanismos más habituales, no es el único, pero es de los más comunes y que suele estar. Ahora, los convenios de confidencialidad, ahí mi recomendación es que no usen directamente un formato estándar. O sea, hay elementos comunes a todo convenio de confidencialidad que tiene como base un elemento legal, y es que para que algo
pueda ser secreto y protegido por el derecho como secreto, primero, no tiene que ser generalmente conocido. Eso es una cuestión de hecho, hay que ver cuánta gente lo conoce, si está en si hay otros en otros lugares del mundo que ya lo conocen, con lo cual ahí ya no hay secreto, bueno, pero puede ser que sí, que sea secreto y que no haya muchas personas involucradas o que conozcan solamente una parte del proceso, pero no todo. Entonces, bueno, ahí hay que ver si es secreto. Lo otro es haber tomado medidas legales y técnicas para mantenerlo en secreto. O sea, yo no puedo enviarlo por WhatsApp, no puedo enviarlo así nomás por correo electrónico. Tengo que enviarlo con una cláusula o tengo que enviarlo con un mecanismo. Eh, Ahora, a veces lo que se hace es, te lo envío por separado, en otro sistema te envío la clave de acceso. Entonces te lo envío criptado o te lo envío con una clave de acceso y lo abrís con otra clave de acceso. Esa clave de acceso está vinculada a un contrato. Entonces, aceptás que recibís la clave de acceso y a partir de ahí estás obligado a guardar secreto de aquello que recibiste. Hay distintos mecanismos para hacer eso. Pueden estar los testigos, el depósito de inédito que mencioné recién en el indautor. eh, Déjanos irnos a un a- corte y regresamos para hablar de estas medidas de protección. Ya estamos de vuelta y síganos, por favor. Esto se pone cada vez más interesante. ¿Qué nos estaba recomendando, Gustavo? no, a ver, hay un mecanismo que es muy económico, no es el único, pero en casi todos los países hay una oficina de derecho de autor que tiene lo que se llama registro de inédito o depósito de inédito, que es un documento que la oficina pública, en el caso de México es el autor, en Argentina es Dirección Nacional de Derecho de Autor, es un sobre cerrado que no se sabe cuál es el contenido y que se abre solamente a pedido de un juez. Si uno tiene que iniciar un reclamo judicial, Gastón orientame, María Fernanda, si funciona así en el caso de México, pero uno puede poner ahí algo que incluso no es necesariamente una obra protegida por derecho de autor, puede ser un plan de negocios, un modelo de negocios, que en principio no cae bajo la órbita del derecho de autor, pero permite adelantar la prueba de otra normativa que es la que se llama competencia desleal, porque también es una normativa que existe en casi todos los países del mundo, que es eh, Está, está vedado competir deslealmente a través de la imitación desleal. En Argentina esa normativa se cambió hace 5 años, en Chile lleva más tiempo, en España lleva más tiempo. Tal vez sería muy buenísimo que ustedes me comenten qué pasa con la competencia desleal, pero hay que ampararse y decirle a la contraparte con quien me voy a sentar, si vos a partir de aquí generás un negocio, imitás o utilizás la información de algún modo, eh, yo tengo pruebas para demostrar que te entregué la información y que vos estás infringiendo esta normativa de la competencia desleal, además del eventual contrato, de la pena pecuniaria que podés tener por infringir el contrato, lo que fuera, ¿no? ¿Por qué? Porque el problema a veces es que al secreto le faltan uñas o le faltan dientes para poder defenderse. O sea, la normativa legal está más pensado para lo público que para lo secreto, porque de hecho el esquema legal, tanto para inventos como para derecho de autor, en en eso que hablábamos al principio de compensar, te protejo a cambio de que divulgues. ¿Por qué? Porque necesito que la sociedad conozca. Y vos brindás el conocimiento y porque lo brindaste te protegemos. El secreto está menos protegido, pero, pero sí está protegido de las conductas desleales. Entonces hay que ver cómo logro yo que la contraparte se vincule de tal modo que su inconducta sea desleal. Y entonces ahí sí le puedo caer con el peso de la ley. Por supuesto que nadie quiere un juicio, por supuesto que los juicios son largos, son difíciles, costosos, nadie le interesa ir por la vía judicial, pero por lo menos está advertido de que lo que te voy a contar, lo que voy a divulgar, está bajo un marco legal determinado. ¿Mm? Eso para lo que es secreto, cuando lo que tengo todavía no está protegido por otro derecho, como puede ser una patente o como puede ser un diseño industrial. ¿Mm? Y bueno, se me ocurrió que este dispositivo, si lo hacemos de tal manera, bueno, ahí hay un diseño. Voy primero por el diseño.
Pero claro, a veces necesito para llevarlo a la práctica contratar un ingeniero o un tornero para que me haga el prototipo. Todavía no puedo ir a la oficina a registrarlo porque no sé si funciona. Bueno, entonces necesito un contrato con ese técnico que me va a llevar a la práctica mi idea, mi primer diseño sobre papel, pero necesito ahora en tres dimensiones o necesito probar materiales o funcionalidades o lo que fuera. Oye, Gustavo, fíjate que, bueno, estás tocando temas por demás interesantes que a mí me llaman mucho la atención y trataré de traerlos a lo que es la legislación mexicana, ¿no? En el tema de la competencia desleal y el secreto industrial, evidentemente la ley mexicana hace ya muchos años también contempla la figura de competencia desleal, inclusive la tiene como una infracción, hay una infracción administrativa contemplada en la propia ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial, donde dice que aquellas personas que compitan de manera desleal, que se entiende que estés fuera de los buenos usos y costumbres dentro del comercio, pues estarías cometiendo una infracción. Y luego mezclas este tema con la parte del secreto industrial, que para efectos de la legislación mexicana también de alguna manera tiene su complejidad. Sí le faltan uñas, pero nuestra legislación inclusive tiene la divulgación, el aprovechamiento y el uso de secretos industriales como delito. O sea, no solamente estaríamos en el campo de la competencia desleal como tal, si es que puedes acreditar que se usó, que se divulgó o que se aprovecharon de esa información que constituye un secreto industrial, porque caerías dentro del ámbito del derecho penal. Y ya apuntabas estas condicionantes que debe de tener el contrato y coincido al 100% contigo porque es un contrato muy complejo. O sea, no es solamente tener un formato donde digas, bueno, pues te voy a entregar esta información y ya, sino que hay que ser, por ejemplo, la legislación mexicana dice que hay que ser precisos. O sea, tengo que ser muy claro, muy preciso, dice la ley, en qué es esa información que constituye el secreto industrial, porque no toda información constituye un secreto industrial. ¿Por qué? Porque hay información que ya es del conocimiento del público en general, que no es información original, que no es nueva, que para un técnico en la materia, equiparándolo a la cuestión de patentes, le es perfecta y absolutamente evidente, que no te da una ventaja competitiva frente exactamente a las empresas con las que tienes tú competencia. Después te dice la ley que debes de prevenir, es decir, de alguna manera tiene que ser muy claro que ese contrato tiene como objeto el entregarte esa información precisa y prevenirte que no la divulgues y obviamente que esté protegida. Como bien lo decías, no puede andar circulando en un WhatsApp, no te la puedo mandar ahí en un correo, pues ahí te va la información, sino que tengo que ser sumamente cuidadoso. Es más, yo te diría, extremadamente cuidadoso con el envío de esa información. Preguntabas, en México no tenemos ese depósito de ideas, ¿no? O sea, ojalá y tuviéramos una cuestión así. Lo que sí yo he visto y sí hemos hecho es poner esa información a resguardo de un notario. Decir, oye, esto te lo entrego aquí está toda esta información, y si mañana resulta que uno de los dos la estamos usando, tal, bueno, pues ya podemos ir a preguntarle al notario qué es lo que tiene guardado para ver si efectivamente eso es lo que se entregó y tal, para tratar como bien lo dices, de darle esos dientes a ese contrato, porque si no, luego te topas a la hora de iniciar los procedimientos en México, que serían carpetas de investigación por esta divulgación, este aprovechamiento de un secreto industrial, y te quedas meramente en el enojo, el encono, pero no en la fuerza que te da la ley para poder hacerlo. Y ese es el mundo de las ideas, porque también lo apuntabas muy bien. En México también se utiliza mucho el secreto industrial con invenciones o procesos que probablemente no alcancen para hacer una patente, pero que sí tienen una funcionalidad distinta y que sí te pueden ayudar a resolver un problema, pero que no tienen a lo mejor alguno de los ingredientes, ya sabes, ¿no? De notoriedad, de estado de la técnica, de aplicación industrial, de actividad inventiva que te pide la ley mexicana, por ejemplo. A lo mejor está cojo en alguno de ellos, pero sigue teniendo una función que alcanza, ¿no? Para este secreto. Entonces, no lo puedo proteger como invención, pero sí me alcanza el secreto industrial. Por eso es un Oye, mundo Gastón, delicadísimo, perdón, ¿no? porque yo sí estoy aprendiendo hoy con ustedes dos. Les hago la pregunta a los dos. ¿Qué pasa con las mejoras en las ideas? O sea,
¿hay posibilidad de proteger algo que va a mejorar otra cosa que ya existe? ¿O eso ya no se puede proteger tampoco? Ahorita con De lo que está hecho, agarrando los... De hecho, sí, pero también depende de las categorías. En el caso, por ejemplo, del software, vos tenés una versión 1 y tenés una versión 2, o tenés una versión desarrollada para vehículos y tenés otra versión desarrollada para vehículos terrestres y otra versión para vehículos aéreos, o tenés una versión en un lenguaje de programación y otro. O sea, hay posibilidad de mejoras. Nosotros en derecho de autor llamamos a eso obra derivada, que hay que ver si requiere el permiso del primer originante para que el segundo tenga derechos. En fin, ahí entramos ya en lo técnico y la jerga de los abogados, ¿no? Y en el caso de las patentes, puede haber puede haber un modelo de utilidad, que es una mejora técnica, pero que no tiene altura inventiva, o puede ser una nueva patente que requiere una licencia del anterior. ¿No? Vos decís, bueno, desarrollé este motor, pero con este agregado, pero necesitas hacer uso del anterior, que está bajo patente. Entonces necesitas una licencia cruzada que mutuamente se brindan, el del primer motor con el del segundo motor, para que los dos puedan tener el motor mejorado, ¿no? Bueno, eso por supuesto que sí. Ahora, en general, una percepción que tengo en el trato con las personas creativas y especialmente con inventores, es que padecen de una cierta paranoia. ¿Por qué? Yo creo que primero porque alguna vez los arruinaron, les ha ido mal, entonces ya quedaron como curados de espanto, quedaron como vacunados y desconfían enormemente. Entonces, una misión que a veces tenemos los abogados es quitarle los temores a través de la seguridad del sistema legal. Ahora, el sistema legal obviamente no es totalmente seguro porque tiene poros, tiene huecos, tiene fisuras, ¿sí? El abogado lo que trata es eventualmente le dice, mira, si nos prevenimos con estos contratos, con estas medidas técnicas, con este secreto, pero bueno, hay que darle un cierto, porque si no, no se lanza, si no, no avanza, no invierte, no arriesga. ¿Por qué? Porque se va a frenar ante el temor a que lo copien, ante el temor a que lo roben, que lo imiten, ¿sí? Pero tenemos que darle esos recursos y esos recursos vienen con el asesoramiento, vienen con los documentos, con los registros. Hay una mínima inversión que el creativo tiene que hacer, ya sea en servicios, ya sea en registros, en documentos, pero es el modo que tiene de que pueda blindar de algún modo su idea y que no se la utilicen, porque si no su inversión se va a perder. Necesita precaverse de esa imitación desleal. Volvemos un poco al principio, ¿no? Y luego hay un tema, en caso de que no le vaya bien y efectivamente lo copien, hay un tema que es más de abogados, pero que es lo que se llama la inversión de la carga de la prueba. Y esto pasa a veces con los casos de plagio y con los guionistas, por ejemplo, con esas ideas que mencionaba Fernanda al principio. Aparece una persona talentosa que tiene eso, un posible guión o un modelo de negocio y va y lo presenta y le dicen, no, no tengo mucho interés, le dan largas y al rato él ve que la película está por estrenarse o que la obra de teatro está por estrenarse. ¿Y cómo demuestra que eso que se está por estrenar está infringiendo lo suyo? Tiene que probarlo. Un modo de probarlo es decir, yo tengo esta creación, con esta creación me presenté a tal persona y tal persona me dijo que no lo recibió, por ahí no firmó nada, pero ahora veo que entonces necesito la prueba, ya sea a través del indautor, lo del notario que mencionó recién, y entonces le tiro el problema al copista, al plagiario, porque el plagiario tiene que decir cómo logró de modo autónomo, independiente, una creación tan igual o equivalente a la que el creativo le vino a presentar. ¿Mm? Entonces, el otro va a tener que demostrar que no tiene el talento como para lograr ese resultado, que no conocía la situación, que no tiene la información técnica, que no tiene la habilidad para el desarrollo y que efectivamente la única forma que haya logrado eso es copiándome. ¿Mm? Vámonos a un corte, pero para regresar, yo quisiera pedirle a Gastón, porque eso es algo como muy recurrente en México. O sea, yo lo he escuchado muchas veces, eh, el, el clásico sistema de mándatelo por correo antes de que lo entregues. ¿Eso funciona, Gastón? Vamos al corte y también Gustavo, no sé si lo hagan en Argentina, pero vamos al corte y volvemos.
estamos de vuelta y aquí hay otra idea para proteger la idea. Gastón, yo he escuchado muchas veces esa táctica o ese truquito que hacen, por ejemplo, en el caso de los creativos de publicidad, ¿no? Que tienen que presentarle a un cliente una propuesta y lo que hacen es, como no pueden registrarla, se la envían por servicio postal. ¿Eso funciona? ¿Tiene algún efecto jurídico? ¿Vale? A ver, primero habría que ver en qué consiste esa publicidad, ¿no? O sea, si es el caso de publicidad, yo te diría, en publicidad, si es un comercial, por ejemplo, hay un guión, pues yo no le vería ni siquiera la necesidad de andarme mandando yo por correo de certificado mi guión. Mejor voy y registro ese guión, ¿no? Si es una obra audiovisual, porque tiene varias cosas, si bien es cierto que aquí hay una problemática, vas a presentarle normalmente al cliente proyectos, ¿no? O sea, no le presentas evidentemente el comercial terminado, sino que vas a presentar un proyecto muy avanzado, a lo mejor lo que le llaman los dummies, ¿no? Donde ya viene mucha de la información que yo sugeriría, si es algo susceptible de proteger, porque vienen dibujos, por ejemplo, porque viene el guión, a lo mejor viene un pequeño audiovisual, porque es una presentación, protegerlo. Finalmente, el derecho de autor también te da esta compilación de datos, que no necesariamente ya es lo que estás haciendo, pero que ya queda un registro de cierta información en un registro público. El mandarte por correo, o sea, decir, me mandé esto por correo, pues yo no sé ni qué viene adentro del sobre. O sea, ¿quién se fijó qué metiste al sobre? Me llegó un sobre a mi casa, pues sí, el sobre, vete a saber qué traía, y yo invento que traía el guión. O sea, yo no le veo de verdad, o un correo electrónico, ¿no? Me manda un correo ahorita de que yo hice un guión y me lo pongo a mi propio correo, ¿no? Entonces lo hice ahorita y partes de esta base que dice nuestro derecho de que la idea se protege desde el momento que está en un soporte, se materializa, ¿no? Se fija en un soporte material. Y a lo mejor podrías acreditar que efectivamente el soporte material es el Word y quedó fijado en ese Word, pero no necesitas mandártelo por correo. El Word per se, o sea, la computadora per se, te da el momento en el que fue creado el documento. Entonces ahí tendrías, yo no le veo mucho la necesidad de andarme mandando correos y cosas. Yo más bien me preocuparía por asesorarme y preguntarle a alguien, oye, esto que acabo de crear, ¿alcanza algún tipo de protección o no? Y dos, cuando vas a presentar proyectos, porque ha pasado mucho, le pasa a los arquitectos, le pasa a los diseñadores, le pasa a mucha gente que llegan emocionados con su proyecto a una junta y lo dejan ahí sin ningún tipo de cuidado de nada. Cuando estamos hablando de que es mucha propiedad intelectual que protege el derecho de autor, que sí está protegida por derecho de autor, que te cuesta muy barato llevar tu anteproyecto a registro al indautor, o por lo menos llegar con ese acuerdo de confidencialidad, que te lo firmen y ahora sí te presento mi proyecto. Yo digo que muchas veces es pena el llegar a una junta, te da pena decir, fírmenme esto antes de que les entregue. ¿Y cuál es la pena? Que dices, híjole, a la hora que lo presenta, a lo mejor me dicen, uy, pues vaya porquería que me trajiste, ¿para qué tanto rollo de confidencialidades y cosas? No importa, no importa, porque así como hay cosas que parecerían que no funcionan, después resulta que son grandes negocios y grandes éxitos. Mejor protégete, cuídate y además te vas a ver mucho más profesional llevando algo quizá con un certificado de derechos de autor o con un convenio de confidencialidad previo a una junta. Eso es lo que yo opinaría. No sé, Gustavo, ¿tú cómo lo ves? Sí, lo veo bien en la medida que sea claro que lo que estoy llevando es protegible como obra. La situación se presenta con más dificultad cuando estoy llevando algo que son modelos de negocios o ideas comerciales. Si es un plano de arquitectura, sin ninguna duda, si es un demo de un software, si es un guión, todo eso entra por lo menos como parte preliminar de una obra. No es la obra final, pero los bocetos ya son obra, ya están protegidos como obra. Pero los modelos de negocios que no están protegidos por derecho de autor, porque el derecho de autor no protege las ideas, entonces, una idea comercial no está protegida por derecho de autor. Ahí ya no me sirve eso. Ahí ya sí o sí necesito el contrato y necesito seguramente un sistema que puede ser el notario que mencionaste antes. El depósito en el notario más el contrato. Eso puede ser para ese tipo de ideas, ¿no? Si son obras, sin ninguna duda lo que acabas de mencionar es el mecanismo. El problema es lo que no es obra.
Que eso, ahí tenemos una cantidad de cosas que son muy valiosas. Por ejemplo, estrategias comerciales. Una estrategia comercial, o hace poco hubo un autor de Paraguay que hablaba de la eventual protección de las jugadas deportivas, ¿no? De las estrategias deportivas. El hecho de que haya un técnico que establezca un mecanismo de juego, no, eso no tiene protección. Un mecanismo de ajedrez o para el póker, todo eso no tiene protección por derecho de autor. Ahí tenemos secreto puro y duro, y ahí tenemos ley de confidencialidad y contratos de confidencialidad. No hay otra cosa porque todo eso. Y hay un caso que a mí me gusta mucho para jugar un poco con los alumnos, que son los trucos de los magos. Los trucos de los magos se venden. Hay un comercio de trucos de magos. Eh, Se venden los implementos, pero el implemento se vende con el truco. Y el truco es una explicación que no suele estar por escrito, porque es muy valiosa y hay que pagar aparte. O sea, toda la parafernalia sale tanto y el truco otro tanto, ¿no? Que no está por escrito. No hay mecanismo de protección de los trucos, salvo el secreto. Y hay trucos que son de altísimo valor económico, porque lo tienen dos o tres magos y uno se queda mirando y dice, ¿y esto cómo lo hizo? ¿No? Siguiendo yo con mis curiosidades curiosas. Hablabas de los trucos de magia y hablaba y pensaba yo en los juegos de mesa. De repente, pues alguien se acerca y pregunta, oye, yo tengo un juego de mesa que inventé, eh, y te dicen, se parece al Scrabble, pero no es el Scrabble, ¿no? Se parece al no sé qué, pero no es. Es algo diferente, ¿no? Y tú tienes que construir palabras y entonces es una cajita y la cajita tiene letreritos y los letreritos tienen palabras y te reparten siete letreritos y tú con eso tienes que armar una oración y lo vas acomodando y de ahí alguien más vuelve a generar otra. Ese tipo de ideas, ¿cómo las proteges? Esa es una pregunta para Gustavo. Y a Gastón le tengo otra. ¿Qué hacemos con las recetas? Hay mucha gente que dice, yo tengo una receta original de mi familia, Ujú. que son los mejores chiles en nogada del mundo mundial. ¿Se pueden proteger las recetas, Gastón? En México, y no sé si en Argentina, son protegibles las recetas de cocina, que ahora está muy de moda la cocina de autor. ¿Es protegible? Entonces, bueno, pues ahí se la suelto. ¿Qué opinan? Yo voy con los juegos de mesa y las recetas se las dejo a Gastón porque, aunque también tengo ahí mi opinión, una opinión de mi abuela, eh, que ya falleció hace mucho. Con los juegos de mesa, las mecánicas de los juegos no son protegibles, pero sí hay una cantidad de elementos donde entramos de nuevo en la multiprotección, porque vos tenés diseño y puede haber un diseñador que haya hecho una estética determinada. Tenés la marca, tenés diseños tridimensionales, por ejemplo, de los personajes, de las piezas. Eh, Tenés eventualmente, si los juegos son ya con la utilización de un dispositivo, puede haber software. Entonces, los juegos son muy valiosos, hay una economía importante detrás de los juegos y, y es difícil encasillarlos, pero lo que se suele registrar es, como obra literaria, el manual, la explicación, simplemente para prevenir la copia textual, la copia burda, pero no la mecánica. Los tableros, los diseños, las piezas, los empaques, la marca. Y hasta ahí es lo que se permite, que la verdad que bastante bien. eh, Uno va viendo que los juegos se renuevan. Obviamente, eh, este juego del millonario que va recorriendo y comprando propiedades, eso ya existe en todos los países. En Argentina se llama el estanciero porque las personas de fortuna compraban campos, las estancias. ¿Mm? Pero bueno, no era Nueva York, se dedicaban a comprar ganado, esas cosas, ¿no? Pero bueno, lo adaptaron. ¿Es una infracción? No. ¿Es una obra derivada? No, porque es una idea como... O sea, lo que no podía copiar era efectivamente la ciudad de Nueva York donde ibas comprando cosas de la ciudad. Pero si haces la misma mecánica y compras campos en lugar de comprar edificios, estás en la misma. Eh, Así que esa sería la recomendación para los fabricantes de juegos, desarrolladores de esos juegos, que la verdad que es todo un mundo muy interesante. Eh, hay editoriales que venden muchos más juegos que libros,
porque al fin y al cabo hay mucho de imprenta, hay mucha impresión en los juegos, en la medida de los juegos de mesa, ¿no? Así que, bueno, hasta ahí los juegos. No, bien, y coincido, coincido con lo que dices. De las recetas, bueno, las recetas tienen toda una problemática porque es más un tema, y ya lo dijo, es más un tema de la abuela, ¿no? De la suegra, que le pides la receta y nunca te la da, ¿no? Esa es la realidad con las recetas, ¿no? Te da a medias o no te da uno de los ingredientes y entonces cada vez que quieres hacer la receta de la abuela te sale un verdadero porquerillero porque no hay manera de hacerla igual, ¿no? O los ingredientes o el sazón, porque además también viene en el tema de la cocina, pues quién cocina y cómo cocina, y a mí aunque me den la receta, yo no hay manera que la pudiera hacer. Desde el punto de vista legal, no hay forma de proteger la receta, o sea, no se puede proteger la receta, o sea, no hay una posibilidad. Yo hace muchos años me buscó una chef, además a la que yo quise mucho porque fue de mis primeros clientes, Patricia Quintana, que tenía además dedicada a hacer muchos libros y a hacer muchos libros y llegó a tener un restaurante muy conocida y me decía, quiero proteger mis recetas. Y fuimos al INPI. Yo empezaba a trabajar y fuimos al INPI no porque yo quisiera ir al INPI a proteger la receta, sino porque ella era amiga del entonces director del instituto que le dijo, sí, vente con tu abogado y ahorita vemos cómo te ayudamos. Y cuando me dijo que sí se podía proteger, pues yo la verdad me quedé callado porque pues, era el director general del instituto y dije, no, pues pues, ha de saber mucho más que yo, ¿no? Y tendrá algo que yo no sepa. Seguramente hubo una modificación en la mañana que no me enteré y pues yo me quedé callado. Y entonces cuando salimos me dijo, bueno, pues ya hablamos con el director y pues ahora hay que protegerlo. Le dije, sí, nada más que nos dé el formato, ¿no? De qué tipo de institución jurídica voy a proteger, porque pues no es una fórmula, o sea, no es un tema patentable, ¿no? Porque no alcanza ni tiene los elementos de una patente y evidentemente no hay ninguna otra institución dentro de la propiedad industrial que pueda proteger a la receta. La receta, si nos vamos a ejemplos burdos, pues tal, la receta secreta, ¿no? Del Kentucky Fried Chicken, ¿no? La receta secreta misma de la Coca-Cola. O sea, hay muchas cosas que las han guardado como secreto. O sea, están en secreto, pero no hay una figura para proteger la receta. Inclusive el tema de los libros de cocina, que vienen las recetas ahí puestas, es una manera de divulgar y de dar a conocer para que cualquiera que quiera hacer el chile en nogada lo haga conforme a la receta que ese chef o que esa persona decidió dar a conocer a todo mundo. Las recetas están más desde la conciencia de quien la generó en algún momento y sus ganas de compartirla con sus familiares, pero no hay un tema para mí de protección. Ahí quería agregar algo a esto de Gastón, y es cuando el secreto de la receta se une al modelo de franquicia. Porque a veces en algunas cadenas el modo en que se hace y el consumidor tiende a percibirlo está asociado a una transmisión a un franquiciado que no es el mismo que lo originó. Y ahí lo que tenemos es, por un lado, el manual del franquiciante, donde el franquiciante le dice al franquiciado exactamente cómo tenés que hacer las cosas, todo, con un nivel de detalle que incluye las recetas. Y junto con eso está un convenio de confidencialidad y de no competencia, de tal modo que el franquiciado infiel que se puede llevar la receta, le doy una prohibición por lo menos, por ejemplo, de 5 años, de tal modo que si quiere ser infiel, que lo sea dentro de 5 años, pero no inmediatamente. Y lo mismo puedo hacer con el personal propio, en el caso de los grandes chefs, que le hacen firmar a los empleados un convenio de no competencia y de confidencialidad por un tiempo determinado, donde no pueden reproducir esa receta hasta que pase cierto tiempo. Más una estrategia que he visto ya en otra industria, que es la industria de la indumentaria. En la Argentina, por lo menos, la indumentaria se hace a través de lo que se llaman talleres de corte. Entonces, el diseñador sabe que tal pieza lleva tal género, luego los botones van de tal modo y tal. Bueno, entonces, no lo hace todo con un único taller y los divide, les divide las responsabilidades. Y hay uno que solo corta, otro que cose, otro que le provee los botones, a otro le lleva la etiqueta. Ninguno tiene el proceso completo de tal modo de evitar esa copia desleal. Entonces, cuando uno tiene un taller y le llega, cortame tantas piezas de esta medida, le llevan la tela, corta las piezas, se lleva el remanente, se lleva las piezas cortadas y ya se le acabó. No tiene forma de vender deslealmente y copiar los diseños que le hizo el negocio de la moda, ¿no? Pero bueno,
son estrategias que se han ido creando frente a estos vacíos que tenemos para la protección de las ideas en algunos campos comerciales, gastronomía, indumentaria, juegos de mesa, en fin, una cantidad de negocios que están en un área de difícil protección por sí misma, ¿no? Es cierto, ¿no? Y coincido, ¿eh? Coincido con lo que mencionas, la verdad, se complica, ¿no? Y ahí es donde entra la figura de la confidencialidad, porque no hay otra que nos ayude para proteger. La verdad, no hay mucho, y sí se echa mano de esta cuestión de la confidencialidad y tal, que ya habíamos platicado, que bueno, hay que buscarle también esos dientes para que no solamente quedemos en un muy bonito contrato, sino que podamos llevarlo al campo de la persecución en caso de que pues esta persona que te ayuda, ¿no? En la cocina, el chef, ¿no? Este pinche, no te robe tus recetas y mañana ponga un restaurante con lo mismo que decías esto de cocina de autor, también empieza a ver lo que se llama prestigio, ¿no? Y el prestigio hace que la gente vaya a un restaurante donde está determinado chef, aunque mañana vayan otro y ponga uno de comida similar porque tú confías, ¿no? Que mucho de la propiedad intelectual va por este origen, por este crédito que llega a tener las marcas, las patentes, los productos, este origen del producto. Lo mismo pasa un poco acá, entonces eso ayuda. Pero bueno, gracias, Gustavo Lavá, qué gran programa, qué entretenido, qué buenos comentarios y consejos dejas. Marifer, no sé cómo lo viste. Oye, yo hoy estuve muy preguntona y la verdad es que me quedo con, déjenme decirles al público, tres cosas. Me quedo con la primera, las ideas, algunas son protegibles, otras no. Para saber cuál es protegible, consulta a un abogado que te pueda orientar sobre cómo proteges esa creación que, como lo dijo Gustavo al principio, tiene valor. Eso es una de las cosas que me queda y que me gusta muchísimo. Segundo, tristemente las recetas no son protegibles, pero supongo que los recetarios sí. Entonces, ahí hay también una beta interesante, ¿no? Y tercero, pues la importancia de seguir creando, ¿no? Yo recuerdo que cuando éramos chicos, la abuela te decía, ay, a ver qué cosa nueva estás imaginando, como si fuera una cosa negativa. Y a mí me gustó mucho la entrada de Gustavo porque precisamente lo que hace es quitarle ese sesgo de travesura a la inventiva humana y nos pone exactamente del otro lado. Entonces, sigamos creando, sigamos protegiendo y sigamos haciendo que las industrias culturales y las industrias del entretenimiento crezcan. Muchas gracias a los dos. Hoy de verdad he aprendido un montón con los dos sobre el tema de la idea, de la inventiva y del secreto. Gracias, Gustavo. Ha sido un placer tenerte con nosotros. A ustedes, muchas gracias por la invitación. La verdad, sí, la pasé muy bien en este ida y vuelta con Gastón y contigo. Y bueno, veamos la serie que dice Gustavo. ¿Tú la has visto ya, Gastón? La película sí, sí, es buenísima. Bueno, recordémosle a la gente que la vea. Buenísima, sí, sí, Muchas vale la gracias. pena. Muchas gracias a los La red dos. Muchas social. gracias, Carlos. La red Y nos vemos social. en la próxima emisión de Entre Firmas. Hasta luego, Nos buenas vemos, noches. buenas noches. Hasta luego, buenas noches.